Presidente, sí, hay unas cosas. Yo creo que la idea es buena, presidente, la idea es buena. El problema es cómo la ejecutamos. El problema es cómo la ejecutamos. Es verdad que hay atrasos en una serie de obras públicas, etcétera, que no se pueden llevar adelante por expropiaciones. Lo estamos viendo cómo se atrasa la Ramiro Prialé, el aeropuerto, para simplemente describir las más emblemáticas. Pero en todas partes sucede lo mismo. Sin embargo, presidente, hay algunas cosas que sí me preocupan. Primero, se habla aquí de obras de infraestructuras priorizadas. ¿Qué cosa es obras de infraestructuras priorizadas? ¿Cómo se puede priorizar una obra pública? En el Perú toda la obra pública está priorizada, toda es necesaria. ¿Qué obra pública no necesitamos, o sobra, o no se requiere? O sea, todo es priorizado. Y entonces acá vamos al primer punto, ¿qué criterios se van a emplear? Y la ley no lo dice, el proyecto. Cuando hablamos de priorizadas a cargo de cualquier entidad del Estado, bueno, ¿cuáles son los niveles de gobierno entonces? Puede ser también municipios o regiones, gobierno nacional, y luego estamos hablando de una modalidad de asociaciones públicas, privadas, obra por impuestos o obra pública. Los tres tipos entonces, obra pública, obra por impuestos, y cómo se va a priorizar eso, y cómo se va a hacer, quién nos va a decidir, la municipalidad, la región. Obra por impuestos será una carretera o será pues un restaurante para los empleados municipales y las APP. Tampoco está eso aclarado. Y entonces aquí puede haber sencillamente un tráfico de terrenos que llenen, por supuesto, al Estado con gastos de APP, etcétera, ¿no? O sea, yo creo, presidente, que aquí evidentemente no está el tema aclarado y es necesario aclararlo. Hay que recordar que las municipalidades también trafican con terrenos. Hemos visto cómo algunos alcaldes han sido detenidos como jefe de bandas de traficantes de terrenos. Bueno, y en Tumbes, y en Ancón, y en Santa Rosa, y en San Bartolo, etcétera. Entonces, ¿cómo se va a controlar eso, presidente? Después se habla de territorios o posesión de comunidades campesinas. Dice a pedido expresa de las mismas. ¿Pero qué comunidades campesinas? ¿Las verdaderas, las auténticas o las que se han recreado alrededor de Lima, en playas, en los últimos 20 años y que venden terrenos eriazos que eran del Estado? Hay que recordar que cuando se hizo la autopista en los años 60 a Pocusana y luego a Cañete, en los dos gobiernos de la UNDE nunca se expropió 1 metro cuadrado de tierras de comunidades campesinas. ¿Por qué qué? Porque las comunidades campesinas se crearon después o se recrearon, existían y desaparecieron. Pero luego se recrearon con planos falsos. La comunidad campesina de Chilca, por ejemplo, que tenía originalmente en el siglo XVIII 60 hectáreas, acabó el año 2000 con 600 hectáreas y los planos originales fueron robados del Archivo Nacional y que aparecieron supuestamente duplicados o copiados en el archivo de Cañete, fraguando pues territorio o adjudicando territorio que no existía como comunidad campesina antes de que esa comunidad pueda desaparecer. Y hoy día no son comuneros los que la manejan, son abogados tramposos que trafican con los terrenos. Bueno, estas comunidades también van a entrar en esta norma. Me pide, señor presidente, una interrupción a la señora Alcorta. Tiene la interrupción la señora congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Es cierto, las comunidades nativas, por ejemplo, las comunidades andinas, no tienen un censo ni catastro ni nada. Es una cosa que cada uno trae su plano. Acá han venido de la época del año 2007-2008 comunidades de Ayacucho que tienen sus planos, sus diseños y cosas como propiedad y se pelean entre ellos porque eso lo mandan los gobernadores de las propias comunidades. Es complicado. Por ejemplo, en el caso de la selva, yo tengo una información que se la puede alcanzar acá. Por ejemplo, en la selva hay 63 millones de hectáreas. 12 millones de hectáreas pertenecen a las comunidades nativas. 15 millones para santuarios nacionales. 26 millones para explotación
y 10 millones para explotación de madera, por ejemplo. Entonces, es muy difícil diseñar los límites de las comunidades nativas o de la selva, es muy complicado, porque sí es cierto lo que ha dicho García Laúnde, que acá ha habido alcaldes que trafican con los terrenos y el caso del gobernador de Tumbes vendió hasta Lito como el Ecuador en frontera. Hace poco se ha querido también ver el tema de Tacna, vender terrenos en la frontera con Tacna, que lo hemos impedido en este Congreso. Gracias, presidente. Gracias. Puede continuar con el García Laúnde. Presidente, ese es un tema que se tiene que aclarar quizás ahora o en otra ocasión. Las comunidades cercanas a la ciudad de Lima que tienen playa y que se han recreado, existieron en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, pero que habían desaparecido y que fueron recreados después con planos falsos para apropiarse de playas que todas han sido vendidas o siguen siendo vendidas en este momento. Pero en fin, en el tema de la norma también el artículo 4 plantea crear el proyecto de acceso a predios para obras de infraestructura priorizadas, APIP, como parte de Proinversión. Y ya sabemos, presidente, cómo actuó Proinversión. Proinversión es la misma entidad que a dedo entregaba obras a Odebrecht, a dedo, y que sus funcionarios estaban totalmente comprometidos con la corrupción. Y además esta entidad tendría una vigencia, dice, de 3 años. Pero la pregunta es si esto es una cosa necesaria, si la ley va a durar más de 3 años, si la ley es para facilitar las expropiaciones y la obra pública o APP o obra por impuestos, que va a durar más de 3 años, ¿por qué esta entidad solamente va a durar 3 años? Aquí habría una contradicción. Y finalmente, presidente, la pregunta es, ¿por qué no depende o por qué no interviene la SUNAR? Como acá lo ha dicho la congresista Clave, que me parece interesante que la SUNAR pueda ser parte también de APIP o pueda inclusive reemplazar a APIP, porque la SUNAR tiene pues concepto claro de lo que es la propiedad y tiene además autonomía. Ahora, presidente, finalmente, en el artículo 13 se dice que la APIP y las demás entidades públicas que intervengan en el procedimiento regulado por el presente ley prestan defensa legal a sus funcionarios y servidores dentro de los límites y condiciones. O sea, si los funcionarios cometen errores o actos de corrupción, el Estado les va a pagar los abogados. Y eso es algo inaceptable. Hemos visto cómo, por ejemplo, hay una serie de funcionarios que el Estado les paga los abogados que han cometido irregularidades y que están procesados inclusive y denunciados por la Fiscalía. Aquí, por ejemplo, vemos cómo el viceministro de Transportes, Puga Pomareda, el Estado le paga a los abogados más de 10.500 soles. No, más de 30.000 soles, presidente. Y cómo al ministro Paredes también se le paga una cantidad importante al abogado que usa por la defensa que tiene. Al señor Gallardo Q, que fue ministro de Transportes del gobierno Humala, se le paga en abogados 119.000 soles. 119.000 soles. Como al señor Yaco Rosas, que está involucrado y está muy bien identificada su responsabilidad, le paga el Estado porque fue director general de concesiones, o sea, el hombre que concesionaba las obras corruptas, se le paga el Estado en abogados 98.500 soles. Y finalmente, presidente, a la señora Molinelli, que fue la que firmó la famosa adenda de Kuntur, de Huasi, del aeropuerto de Chincheros, se le está pagando a la fecha 300.000 soles en abogados. Bueno, de acuerdo a esta norma, entonces, AFIN o el Estado le pagaría también a todos los abogados de todas las personas que intervengan en este tipo de autorizaciones. Por eso, presidente, yo creo que si no se hace algunos cambios, difícilmente podremos apoyar esta norma. Congresista Montenegro.